Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Un abrazo, con mucho cariño. Pues con muchas ganas de empezar esto. Déjenme les digo, uy, entre otras cosas. Pues que andamos estrenando. Pero miren, vean esto. La letra. Ya ven que antes me tenía que poner los lentes para ver de lejos y de cerca. Pues miren. Entonces, bueno, Dios nos bendice. Bueno, y en este caso, mm, me encantó. Claro que, déjenme les digo que, ay, me duele soltar la otra. Pero ¿saben qué? Se me acaba de ocurrir algo. Si alguien no tiene Biblia, si alguien la quiere de corazón, se la dono. Así es de que no se tarden en apuntarse, pero apúntense ahí para que quede evidencia de quién va a ser el dueño de mi Biblia. La Rosita. Bueno, entonces me dicen, quiero la Biblia y luego. Pero bueno, el que quede ahí, porque pues que tiene que haber evidencia, ¿verdad? Para que ustedes sepan quién fue el suertudote o suertudota. Oigan, bueno, vamos a empezar como se debe con nuestro tema precioso que hoy de verdad que es un hecho que nos enriquecemos todos, pero de verdad que a la hora que lo preparo digo, siempre, siempre hay más para crecer y para conocer de la palabra de Dios. No deja de sorprenderme y espero que igual sea para ustedes. Vamos poniéndonos en sus manos. Bendito Padre Celestial, gracias por todo lo que eres para con nosotros. Gracias por haber llegado a este momento. Es un día más, pero en nuestro estudio es una semana más. Gracias, Señor. Permítenos no solamente conocer y escuchar, sino y leer sobre todo, pero, Señor, que hagamos cambios, que pongamos en práctica todo lo que estudiamos, todo lo que leemos. Señor, te ponemos en tus manos cualquier necesidad, cualquier situación que estemos viviendo, cualquiera de los que estemos en este momento clamando a ti. Señor, lo ponemos en tus manos para que tú obres, para que tú seas en cada situación que nos permita hacer los cambios y clamar a ti dándote gracias por lo que se haya logrado o clamar a ti para solicitar y bendecirte y darte gracias, aunque todavía no veamos para qué es esto que estamos viviendo. Yo te lo pido, Señor, todo esto en el glorioso nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Arrancamos. Bueno, pues ahora me tengo que alejar no se crea, no se crea, a la misma distancia. Y luego también tengo lentes, mírenme, tengo lentes nuevos. Ya ven que tenía que usar dos ahora con estos es suficiente. Bueno, les voy a leer para arrancar. Es capítulo 13 de Hechos, versículos 1 y 2. Y dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Mananeen el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dejo de citar. Quiero que sepan que les dijo quién. ¿Se acuerdan qué dice? El Espíritu Santo. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos terminado el estudio pasado donde hablábamos de cómo es que tiene como características, bueno, las tiene tal cual, tiene características de ser
la persona. Por eso decimos la persona del Espíritu Santo, pero tal cual, ¿sí? ¿Se acuerdan que se entristecía, ¿sí? No contristáis. ¿Se acuerdan que leímos esas palabras que son claves para entender cómo tiene esa virtud de reaccionar y que para nosotros como humanos entendemos un poco su manera de trabajar? Y saben algo, que trabaja de manera particular en cada uno de nosotros. Pero bueno, en este caso quise leer esto porque vean cómo les reveló, les dijo el Espíritu Santo que les reservaran a Bernabé y a Saulo, porque bueno, ya tenía planes para ellos. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces está padre saber que tiene la habilidad de razonar, de escoger, porque escogió a Saulo y a Bernabé. Entonces escogió, ¿verdad? Había varios y ahí los describen a algunos de ellos. Entonces, además de que tiene la habilidad de entristecerse, como les dije, pensar, hablar, porque les reveló. Entonces, estas son características de una persona, ¿verdad que sí? Bueno, entonces vamos a aclarar que, pues con esto sabemos que el Espíritu Santo, digo, porque en algunas ocasiones lo he escuchado y aclaro, que el Espíritu Santo no es una cosa, ¿ok? Porque hay quienes, pues han llegado a comentarlo y con eso descartamos eso. Tampoco lo debemos de considerar solo como una fuerza, ¿sí? Que luego de repente no entendemos como que de dónde ni por qué, pero es una fuerza que nos lleva. Es, es parte de la Santísima Trinidad y bueno, no es como para descartar cosas que, pues que de repente se han mencionado o se acostumbra representarlo de esa manera. Entonces es un miembro vivo de la Trinidad y con esto nos damos cuenta al tener sentimientos, personalidad y ese tipo de habilidad, pues definitivamente es la persona y esa deidad es la que estamos estudiando en este momento. Bueno, entonces vamos a buscar una cita que habíamos comentado en el estudio pasado. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Sí? El matrimonio que conviene como en engañar, porque, bueno, no lo voy a leer, por ahí les voy a decir que está en Hechos 5 y ahí es donde manifiesta que el Espíritu Santo es Dios también, ¿sí? Y les voy a leer nada más el versículo 4, donde dice específicamente eso, pero la historia ya la habíamos platicado, que ¿cómo se puede decir? Cómo se confabulan, sería la palabra adecuada. Vamos a decir que nos costó tanto, aunque nos dieron un poquito más en la venta, pero vamos a decir que un poquito menos y aquí como si fuera, sí, como algo que vamos a declarar menos, ¿no? De lo que, para darles menos. Cuando les aclaré que nunca se les había exigido a nadie que entregara sus bienes. Entonces, ahí les voy a leer el versículo 4 para confirmar cómo manifiesta al Espíritu Santo en este punto. Y lo leo. Y lo que vamos a leer entonces es Hechos, capítulo 5, versículo 4, específicamente. Dice, reteniéndola, hablo de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dejo de citar. Ahí, nada más para que quede claro cómo es que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Entonces,
vamos ahora a Primera de Corintios 3. Hermanos Corintios. Y vamos a leer el versículo 16. ¿Ok? Dice Primera Corintios. Ok. Y dice así, Primera Corintios 3, 16 y 17. Bueno, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, ahí va también una promesa, ¿eh? Una promesa de que está al cuidado de cada uno de nosotros y dice, el que te destruya, cuidado conmigo. Qué bonito, ¿verdad? Es por eso es que es precioso leer su palabra y escuchar sus promesas y bien bonito cómo se compromete con la gente que ama. Precioso. Bueno, ahora que le ama. Entonces vamos ahora a leer eh, este, en este versículo que vamos a leer, habla que nos fuimos hasta Génesis 3, no, 1:26 y dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero aquí, bueno, dejo de citar. Aquí lo impresionante y lo que quiero acentuar es cómo habla en plural. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Estamos hablando de que se lo describe y habla de él tal cual, como esas tres personas que estaban en el principio de la creación. Es otro punto a analizar. Y ahora vamos a leer en el mismo Génesis 11, del 5 al 8, para que veamos otro aspecto que queda afianzado. Y dice así, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así sigue hablando de esa deidad como en plural y siendo cualquiera de los tres representante del mismísimo Dios aquí en la tierra. Y vamos con otro versículo porque me encanta una cosa de lo que uno pueda decir y pueda declarar y como aseverar, pero es importante que lo veamos, que lo dice, que lo respalda su palabra, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjense, dejo de citar. Este está en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, y aquí se ve claramente cómo es que él también se bautiza, y en ese momento
dice que baja, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Bueno, como en forma de paloma. Es que es importante eso. Y vamos a otra cita donde dice, por eso es que está en este caso, estuvo presente en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en otra cita que está en Mateo capítulo 28, versículo 19, y dice así: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está presente, hasta ahí, dejo de citar, del Espíritu Santo, está presente también en la gran comisión, porque esas fueron palabras de Jesucristo, ¿sí? En el versículo, el que les acabo de leer, el versículo 19, ahí está presente lo que llamamos la gran comisión, porque es algo como la gran encomienda, lo principal en tu vida, lo que te debe mover a, a compartir, algo como un tesoro que tienes, y que la bendición y la maravilla de esto es que no se agota, es algo que compartes, y la verdad es que tú lo compartes, y tú eres el principal que tú, tú eres el principal como beneficiario, porque de verdad, para compartir, tienes que como tenerlo, y a la hora que lo compartes, como se arraiga, como que ay, ¿cómo te explico? Como que hace que lo ames más, porque tú vas viendo cómo transforma esas vidas, cómo es que el Señor trabaja, cómo es que algo que en lo que estaban luchando las personas y que estaban trabajando duro para lograr ciertas cosas, y cuando se entregan al Señor, todo eso fluye, esas situaciones se arreglan. La verdad es que de verdad, no vas a dejar de impresionarte con las maneras tan diversas como a veces utilizan las personas que menos te imaginas para mandarte lo que necesitas, el mensaje, la bendición, la solución, no sé, el empleo. La verdad es que están ustedes para platicarme de cómo es que Dios los ha sorprendido. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a buscar una serie de citas donde vamos a confirmar con cada una de ellas cómo es que el Espíritu Santo posee todos los atributos de Dios. Y vamos a empezar con Hebreos 9:14, y dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es un planteamiento muy, muy profundo, pero está hablando que mediante su Espíritu Eterno, ¿sí?, se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, pero fíjate cómo dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ese es a través de su Espíritu que va a limpiar para poder servir. Por Dios, qué hermoso, ¿verdad? Bueno, esto fue brevemente para ver ciertos puntos. Ahora nos vamos al Salmo 139:7 para ver otro de los atributos divinos. Y dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Es pregunta también. Continúo. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? O sea, no hay manera, ¿sí? No hay manera. Si lo tenemos dentro de nosotros mismos, ¿a dónde? O sea, ¿qué puedes hacer que digas, esto no lo sabe nadie? De esto nadie se va a enterar. ¿Algo que hayas pensado? Ya lo sabes. ¿Algo que hayas planeado?
pero no lo lograste hacer. Entonces te va a limpiar. ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho de esa intención mala? Porque hay que limpiarse hasta de eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la palabra de Dios penetra el alma? ¿Sí? Hasta las coyunturas y los tuétanos y hasta las intenciones del corazón, por ahí dice. Uy. Bueno, vamos a otro. Entonces, qué bonito. Vamos ahora a Lucas capítulo 1, versículo 35, y dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dejo de citar. Esto fue cuando es como la anunciación de que va del nacimiento de Jesús. ¿Sí? Qué precioso que le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. Y, y el poder del Altísimo fue a través del Espíritu Santo que llegó el poder del Altísimo, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Uy, fíjense que todo lo que hemos leído son los atributos que posee la deidad del Espíritu Santo. ¿Sí? Qué precioso, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a analizar cómo a través del tiempo no ha cambiado nuestro Padre Celestial. No ha cambiado. Dice que Él ha sido, es y será. Entonces por ahí dice, no, es que eso fue para en aquellos tiempos bueno, es que se ha dicho y lo he escuchado yo también tristemente que dicen, esto era antes, ahora no, no, Él lo dice en su palabra, que Él ha sido el mismo, es en este momento y será en el futuro y Él todo lo sabe, por eso por ahí a lo mejor luego también vemos algo de eso. Estaba leyendo algo de Apocalipsis y todo lo que declara Juan, que es el que escribe Apocalipsis, en pasado, sí, como algo que ya fuera, ya hubiera pasado en tiempo gramatical. Entonces, porque él sabe lo que viene y para él el haberlo visto, por eso lo declara como en pasado, porque él sabe lo que ha pasado, lo que estás viviendo y lo que está por venir. Entonces, qué precioso es poder confiarle, poder entregarnos, poder saber en quién estamos confiando. ¿Se acuerdan que también hemos mencionado de las bases en las que estamos confiando? En algún momento les dije yo que cuando que eso fue de los principales situaciones que me hicieron tomar una decisión por Cristo, porque me di cuenta que mis bases no eran sólidas, que yo no podía defender mi postura. Y es una manera muy clara de saber si estamos bien o estamos mal. Cuando tú no tienes en qué sustentar lo, en base a algo concreto, como lo es la palabra de Dios, que sabes que ahí ya no hay sombra de duda, ya no hay algo que te pueda sí, sacar de balance. Cuando tú puedes decir, yo creo esto porque aquí está escrito y aquí y aquí y acá, porque esa es la virtud de la palabra de Dios que se aclara a sí misma, es precioso. Y lo ves en uno y lo ves en otro y lo ves en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y así es como, eso es como puede ser hermenéutica, ¿sí? Para que es como la Biblia a sí misma como que se aclara o se explica o se manifiesta, ¿sí? Según se declare. Entonces es importante estar tranquilos y seguros que vamos por buen camino
con estas bases que estamos obteniendo a través de estos estudios. Yo les agradezco por la confianza y por el cariño por estar aquí. Todo esto, pues vamos a continuar la próxima clase. Pues bueno, vamos dando gracias a Dios por tanto y tanto. Bendito Padre Celestial, gracias por todo esto que hemos estudiado de tu palabra, Señor, de cómo es que el Espíritu Santo posee, Señor, estos atributos tan maravillosos, y esto es en lo que fundamos nuestra confianza, nuestra fe, Señor. Gracias porque mora en nosotros. Gracias por esta decisión, por habernos rescatado, Señor, y por poder estar estudiando, y la libertad que tenemos de hacerlo, Señor. Bendícenos y permítenos ser sensibles para poder hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, y no lo que nosotros pensamos o deseamos. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos pronto. Estudien y les platico a ver de quién va a ser la Biblia rosa.